Apenas la precisión. Esto empezaría a regir a partir del 1 de julio, más o menos un mes. Estamos con Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, para entender este tema. ¿Cómo está, señor Cantuarias? Muy buenas noches ante todo. Omar, muchas gracias. Buenas noches. Le voy con la pregunta directa y de ahí entramos a la explicación. ¿Este cambio va a significar un incremento de precios, una reducción de precios o la cosa va a estar igual? En realidad, este cambio es una decisión técnica que sigue la tónica de todos los otros países de la región, que lo que busca es simplificar toda la cadena logística de almacenamiento y de venta de combustibles, de gasolinas. En realidad, para ser precisos, de gasouls, porque quizás pocos de los televidentes saben que en realidad lo que se vende en todas las regiones del Perú, salvo en la Amazonía, es gasolina junto con etanol. Por eso se llama gasouls. En la Amazonía sí se venden gasolinas, es decir, no se incorpora etanol. El etanol es un componente para reducir el nivel de azufre, que es el mayor componente contaminante. Pero, ¿no? A ver, vamos a ir a la explicación, pero lo que quiero saber es si ya se está adoptando en otros países esto, ¿va a impactar en el precio? Voy a ese punto, Omar. Entonces, este es un tema que se ha venido trabajando a nivel técnico y desde hace un tiempo atrás. Y lo que busca es reducir el número de gasouls, de gasolinas, para hacerlo más sencillo, de 5 a 2. Esto lo que busca es simplificar la cadena logística, la cadena de almacenamiento y también permitir la venta de gasolinas con menor cantidad de azufre, que sean menos contaminantes. Pero no va a tener ningún impacto en términos de precio. Esto quiere decir, vamos a tener dos gasolinas, la regular de 91 octanos y la premium de 95 octanos. Y lo que van a valer ambos tipos de gasolinas es el monto comparable a lo que el día de hoy es una gasolina de 90 con algo más de octanaje y un poquito más. Pero no va a haber un impacto en términos de precio. No, pero a ver. Una persona que actualmente le echa a su vehículo una gasolina de 95, por ahí está pagando según el grifo unos 20 soles, términos redondos, 20 soles. Pero el que le echa 98 paga un poco más, pagará sus 23, 24 soles. Si todo esto se mezcla, el perjudicado es el que pagaba el menor rango de la premium, es decir, el 95. Ese sí va a tener que pagar un poquito más. Es correcto que, obviamente, si tú compras una gasolina 84 y ya tienes que echar una gasolina 91, el precio será mayor. Pero estamos hablando de gasolinas de mejor calidad, menos contaminante, y por otro lado, el momento que simplifica la cadena logística y almacenamiento, lo que se espera que también haya una reducción en los costos de comercialización, que es uno de los principales componentes que impiden que las reducciones de precios generadas con la exoneración del impuesto selectivo al consumo y la incorporación en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, esta cadena de comercialización, que es muy grande, con un componente informal, impide muchas veces que toda reducción de precio llegue hacia el consumidor final. Con esto lo que se espera es que también se generen eficiencias, de tal manera que el precio final al consumidor, conforme se generen esas eficiencias, se vaya haciendo menor. Sí, claro, pero esa es la expectativa, pero digamos, en términos muy prácticos y muy directos y en el corto plazo, los que sí se ven perjudicados con esta medida son los que menos tienen en ambos parámetros, tanto en la regular, porque los que pagaban 84 van a tener que pagar una de 91, y los que pagaban 95 van a pagar, digamos, una que equivale a la de 97, probablemente. A ver, sí, es cierto eso, pero también tenemos que entender cómo es la distribución del portafolio de combustibles en nuestro país. El principal combustible que se utiliza para el transporte público es el diésel vehicular. Diésel vehicular, que el día de hoy, como tú sabes, se mezcla con biocombustible y se llama el B5 para reducir el porcentaje de contaminación. Ese es el 75% de los combustibles que se usan en el transporte público en nuestro país. Ese es el combustible que el día de hoy... Ese no cambia. Ese no cambia. Ese queda ahí. Así es. El segundo combustible más utilizado es el GLP vehicular, que lo utilizan los taxistas. El GLP vehicular, el día de hoy se ha visto beneficiado al momento que se ha incorporado en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, lo cual ha bajado de precio. El tercer combustible que utiliza el transporte público es el gas natural vehicular, que como tú sabes, como nosotros producimos gas natural, tiene un precio regulado. Ese no ha subido de precio. Es más, todos aquellos que tienen el día de hoy un vehículo a gas natural no han sentido
todo este impacto terrible, el incremento de precios de los combustibles fósiles, principalmente por el incremento del precio del crudo de petróleo. Y finalmente tenemos a las gasolinas, donde efectivamente hay un porcentaje importante, principalmente los conductores individuales particulares. Es ahí donde vamos a tener el 1 de julio un primer impacto en aquellos que efectivamente estaban acostumbrados a utilizar una gasolina de menor octanaje. Y ahora, pero esto lo que va a permitir es regular el mercado, hacerlo más eficiente y por otro lado mejorar la calidad de nuestros combustibles. me pongo a pensar en los grifos y si un periodo de un mes para que esto entre en aplicación hasta el 1 de julio es suficiente, porque, a ver, basta ver cualquier estación de servicio y el solo hecho de tener los letreros, esos grandes donde ofrecen la gasolina, va a tener que cambiar. No sé si el tótem, que es tiene que cambiar. el coso donde Obviamente sacan tiene que cambiar. también cambia. Entonces, Sí. esto implica una inversión adicional para todos los griferos. Sí, sin duda. Pero diría yo que el mayor reto que tenemos es que en un periodo tan corto realmente el mercado entienda qué es lo que va a pasar, ¿no? Y que esta confusión en medio además de una situación compleja con el precio de los combustibles no agregue otro nivel de estrés A eso me toda la refiero. gente, ¿no es cierto? Por ahí es positivo y se busca Sí, eso es ordenar algo el que- mercado. Pero un mes no es muy poco tiempo. Es un muy buen punto. Yo creería que sí, sobre todo que había mucha confusión y se necesita un periodo de explicación. De hecho, la gente hoy está un poco confundida por el lado de todos los consumidores y también por el lado de las estaciones de servicio se necesita un tiempo para que lo puedan implementar. De hecho, las estaciones de servicio van a, de esta manera, mejorar la calidad del servicio que brindan al consumidor, pero les va a tomar un tiempo. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. En el caso de la región amazónica, esta norma va a entrar en vigencia recién el 1 de julio del 2023, a un plazo de un año. Como tú sabes, en la región amazónica lo que se vende son gasolinas, no tienen contenido de etanol, es a un año. Entonces ahí sí el plazo de adecuación creo que es el correcto, pero coincido contigo en que quizás un plazo adicional de adecuación, que no sea el 1 de julio, que permita una mayor explicación de los beneficios y además de los eventuales costos que pudiera generar en el corto plazo esta medida, sería conveniente para que todos los consumidores podamos estar enterados y podamos tomar una decisión sobre la base de información completa. Porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el 1 de julio con los grifos que no han podido adaptarse todavía a este esquema y este nuevo sistema? Que incluso, imagino, tiene que ver con lugares para almacenar la gasolina que Pero van a en realidad cambiar. en realidad lo simplifica, porque ahora solamente vas a necesitar almacenamiento para dos tipos de gasolinas. Ya, pero el que no se haya adaptado para el 1 de julio, según la norma, no va a poder vender puede gasolina. operar. Yo creo que el punto central, y creo que coincido contigo, es el tema del plazo, ¿no? Definitivamente, si bien esta es una norma que se ha venido trabajando ya desde un tiempo atrás y como te digo, se está implementando en toda la región, el tema del plazo de adecuación quizás sería conveniente revisarlo. Es uno de los temas que vamos a conversar con la ministra de Energía y Minas para plantearle que obviamente una medida técnica de esta naturaleza tiene que ir acompañada también con un buen plan de comunicación y sobre todo mucha información a los consumidores para que puedan tomar decisiones sobre la base del conocimiento exacto de los beneficios. Exacto, ¿no? porque, a ver, nosotros hemos salido hace unas horas a la calle a conversar con los conductores y nadie está enterado de Nadie esto. está enterado. Eso es totalmente de acuerdo, Omar. Y este es un tema que sí hay que tomarlo en consideración porque la gente necesita estar informada. Sobre todo un tema tan complejo como el tema de los combustibles que en los últimos meses, dada la situación internacional, ha terminado afectando el bolsillo de los peruanos. Ahora, a ver, me pongo a pensar en esa persona que a su carro, que lo cuida, lo quiere, le echa 98, porque puede, ¿no? Porque tiene y puede. Al echarle va a ser que una mezcla no le está bajando la calidad, no puede decir, oye, pero esto va a terminar afectando mi motor. La norma técnica está pensada justamente para poder responder a las nuevas exigencias internacionales. Recordemos que el Perú, como suscriptor del Acuerdo de París, se ha comprometido a reducir las emisiones de CO2 en 30% del componente principal, es justamente el transporte. Y en ese sentido, estamos avanzando hacia la utilización de gasolinas con estándar de Euro 6, que son de menor contenido de azufre. Entonces, de hecho, la calidad de las gasolinas va a ser mucho mejor.
y esto va a permitir que el desempeño en los vehículos sea mejor que las gasolinas actuales. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista técnico, la norma hace sentido. Lo que sí coincido contigo es que se necesita un periodo mayor de información, de conocimiento y también de adaptación por parte de las estaciones de servicio. Es decir, para que quede claro, a ver, la gasolina de 95 va a ser, ¿no? ¿O no? Sí, correcto. 96. A ver, las gasolinas de 84 y 90 pasan a ser 91, que es la regular. Y las 95, 97, 98 pasan a ser ahora premium de octanaje 96. 96. Ya, entonces la gasolina de 96, la nueva gasolina de 96, va a ser mejor que la actual gasolina de 98 y 97. La calidad en términos del nivel de azufre y la cantidad en términos de rendimiento del vehículo va a ser la adecuada. Claramente, tú sabes que la gasolina 98 tiene un aditivo, en consecuencia es uno de los pocos países en el mundo donde más tienes un factor diferenciado. En realidad, lo que teníamos en el Perú era 95, 97, 98, es un agregado como una propuesta de valor de algunas de las marcas en el mercado, donde le dan un aditivo adicional. Pero ya no va a haber ese aditivo entonces. Ese aditivo no, en términos de la oferta a mercado, no. Bueno, pero en realidad la norma no lo prohíbe. Tú podrías seguir manteniendo eso en el mercado. Lo que dice es que estás obligado solamente a ofrecer regular y premium, pero si efectivamente podría la oportunidad. Un premium plus. Vendes otra, ya tienes la tercera. Ahora, el tema, esta es una medida técnica, sin embargo, creería que no es lo más importante, Omar. O sea, el mayor reto que tenemos nosotros... O sea, lo clave es que nosotros estamos en un momento que intentamos tomar una decisión sobre el cambio de nuestra matriz energética. Así es. Estamos en medio de una crisis internacional de los combustibles porque el Perú es un importador neto de gasolinas. Así es. Cuando tenemos producción de gas natural. Y ya hemos postergado durante muchos años la decisión de cuál va a ser nuestra nueva fuente de la matriz energética. Y tenemos que tomar una decisión sobre el transporte público. Y no la tomamos. Tenemos que tomar una decisión ya. Y obviamente, siendo un productor de gas natural, deberíamos migrar nuestra matriz energética de transporte público a gas natural. Hoy eso beneficiaría sustancialmente a todo el transporte público, porque por un lado el gas natural está regulado, el gas natural vehicular. Segundo, es un combustible amigable con el ambiente. Entonces tendríamos un doble beneficio. Lo producimos localmente, no dependemos de la importación, pero no tomamos la decisión. Entonces, ¿de qué nos hacemos dependientes? De la importación. El principal combustible, como hemos hablado, el diésel vehicular, 100% importado. Sí. Gasolinas, producimos muy poco. Porque el día de hoy, desgraciadamente, por políticas equivocadas del pasado, nosotros consumimos alrededor de 250.000 barriles diarios de crudo de petróleo y solamente producimos algo así como 40.000. Sobre ese punto, ¿qué ha pasado? Porque usted mismo lo comenta, el precio del combustible en general en el mundo está muy alto. El gobierno tomó medidas, incluyó, entiendo, a las gasolinas más consumidas, 95 y 90. Los gasol de 84 y 90. Las incluyó en el Fondo de Estabilización de los Combustibles y además exoneró el impuesto selectivo al consumo a las gasolinas y dijo, esto es para que el precio baje. Pero solamente 84.90, vuelvo a repetir, las gasolinas de mayor octanaje no están incluidas en el Fondo de Estabilización de Precios. Pero sí de la exoneración del impuesto selectivo al consumo, sí. Que es importante. ¿Esto ha funcionado? Mira, nosotros justamente hemos hecho un estimado de cuál sería el precio de las gasolinas si no hubieran sido incorporadas al Fondo de Estabilización de Precios, si no se le hubiera exonerado el impuesto selectivo. Y el precio sería sustancialmente mayor. Por ejemplo, en el caso del GLP, que también ha pasado una situación similar, hoy el GLP, un balón de 10 kilos, tú lo puedes encontrar en 60 soles, 62 soles. Si no estuviera dentro de su Fondo de Estabilización de Precio de Combustible, estaría entre 75 y 80 soles. Estamos hablando entre 15 a 20 soles de ahorro por un balón de 10 kilos. Y en el caso de la gasolina podríamos estar hablando entre 2 a 3 soles. Ciertamente el mayor limitante para que los consumidores finales se beneficien de las reducciones de precio mar ha sido que tenemos una cadena de comercialización muy larga, con un componente informal que se ha quedado muchas veces con el margen, con esa reducción, no la ha trasladado al consumidor final. Pero si no hubiera sido por la exoneración del impuesto selectivo y por la incorporación al Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, sin duda estaríamos pagando gasolinas mucho más caras, ¿no? Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Muchísimas gracias por esta explicación. Bueno, ya lo saben, a partir del 1 de julio vamos a ver si esto se amplía un poco más para que todos logremos entenderlo a cabalidad. Tenemos que ir inmediatamente.